Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo de Bocas del Tiempo, aquí por Noticias Paraguay, en vivo, en directo, como cada martes de 21 a 22 horas. Hoy para tocar dos temas de mucha actualidad, de mucho interés para el común, para la gente, para el ciudadano de a pie. Uno tiene que ver con la salud y para eso hoy nos acompaña el doctor Alfredo Boxia, que en su doble carácter de analista político y además médico tiene autoridad plena para hablar. Vamos a analizar la variante Delta y su impacto en Paraguay. Y también vamos a hablar con el viceministro de Tributación, que nos honra hoy con su presencia, sobre la recaudación en el primer semestre del 2021, la primera desde la vigencia de la ley 6.380, que vino a cambiar un poco el mapa tributario en Paraguay, y hablar de esos números, de esos primeros resultados con la normativa actual, es interesante y más todavía si viene de boca del hombre que está dedicado a eso en el ámbito del gobierno, el viceministro de Tributación. Por eso valoramos la presencia hoy del doctor Orue. Le doy la bienvenida a mi compañero, mi co-conductor, el doctor Alfredo Boxia Paz. Doctor, un honor tenerte como cada martes. Apreciado Andrés Riquelme, ¿cómo te va? Renan, muy buenas noches. Un gusto de nuevo de compartir tus músicas. Sí, señor. Renan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy tenemos música rusa para el de paladar exquisito, el que le gusta la música. ¿De qué época más o menos dentro de lo que es el imperio, ya de esta parte de la época más actual? ¿O de qué época rusa estamos hablando, Renan? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Tenemos música desde... la primera música se llama Stenka Razin, que es una música que habla de un héroe ruso del siglo XVI aproximadamente. Ajá. Desde ese tiempo hasta las músicas más modernas del siglo XX, siempre con tendencias folclóricas de esa linda cultura rusa. Sí, señor. Muy rica, por cierto, también. Así que gracias por prepararnos y traernos eso esta noche. Bien, comenzamos a desarrollar el primero de los temas hablados. Doctor Boxia, una nueva variante aparece y amenaza un poquito lo que ya se parecía que teníamos algo controlado. Sin embargo, aparece una nueva cepa, una nueva variante, que es la variante Delta. En Inglaterra hizo variar un poquito lo que ya parecía un poco más, digamos, descontracturado, lo mismo en otros países de Europa. ¿Cómo puede impactar eso en Paraguay? Ese es un tema que empieza a preocupar a muchos médicos relacionados con la infectología y la epidemiología, porque está allí, no sabemos si entró, pero puede producir estragos en nuestra situación actual. ¿Qué es de optimismo, Andrés? Por ahí quería comenzar, una situación optimista. Este fin de semana por fin tuvimos soplos de que las cosas pueden mejorar, de un poco más de alegría cuando vimos tanta gente en los vacunatorios. Sí. Fin de semana con 76.000 vacunados en esta franja de 18 años a 49 con enfermedad de base. Pero las perspectivas de que están llegando este fin de semana nuevas vacunas abre un panorama distinto a lo que veníamos viviendo. Porque vemos los vacunatorios con la gente deseosa de recibir las vacunas y eso puede empezar a mejorar nuestra situación. Tanta gente deseosa generó en los consultorios médicos de los hospitales públicos y los consultorios privados una serie de circunstancias que son lógicas, que los pacientes, los amigos de los médicos, los familiares de los médicos y médicas, necesitaban certificados porque deseaban vacunarse. Claro. Algunos con justificada razón y otros con razones más endebles, digamos. Menos válidas. Menos válidas, ¿verdad? Sí. Y el médico se ve en la encrucijada de no faltar a la verdad y por otro lado no ser voy a usar una mala palabra, el bore que impide que un compatriota pueda recibir la vacuna, ¿verdad? Cuando le piden ya perdió. Sí, se generaron muchas anécdotas, pero creo que estas restricciones tienen que ver con nuestro problema principal. Tenemos pocas vacunas.
Sí. Si no, no hubieran existido este escalonamiento con las restricciones tan molestas de poner por edad, por enfermedad, por grupos. Creo que eso es lo que va a cambiar. A eso iba, doctor. El hecho que de por sí se haya registrado un mayor interés por parte del ciudadano común de ir a vacunarse, algo que en meses anteriores quizás era preocupante, la reticencia de la gente para vacunarse, a esa luz de esperanza se agregó un reflector enorme al final del túnel, que es el anuncio del gobierno de Estados Unidos de donar 1 millón de vacunas a Paraguay, y no solamente de la promesa, como muchos otros gobiernos quizás lo hayan hecho anteriormente, pero no llegaban nunca. No solamente la promesa, sino ponerle fecha a esa promesa, y la fecha es inmediata. Estamos hablando del sábado 10 de julio, que van a llegar esas vacunas y va a estar a disposición probablemente la semana que viene para la gente. 1 millón de vacunas, estamos hablando de las 2/3 partes de lo que el gobierno se propuso desde un inicio, porque en realidad venían 3,5 millones, 1,5 millones era lo que Paraguay se había comprometido. 1 millón de vacunas es una cantidad importante. Seguro. Yo creo que a partir del... Ojalá esta vez no estemos equivocados. A partir del fin de semana la situación va a ser mucho más holgada. A lo mejor se pueden sacar las restricciones. Fíjate que están pensando en vacunar a menores de 18 años, sí, porque van a venir las vacunas Pfizer. De 12 a 18. Todavía con enfermedad de base. Pero creo que se podría pensar rápidamente en ampliar eso a toda la población, según escuché que estaban comentando los pediatras. Lo que pasa, Andrés, es que estamos muy rezagados todavía. Somos uno de los países más atrasados todavía en las Américas. Entre el penúltimo, entre los peores estamos, ¿verdad? O sea que tenemos por delante un universo de personas vacunables muy alto, ¿verdad? Y nos queda todavía las compras de $7 millones que hicimos al sistema COVAX, ¿verdad? Imagínate si nos quedamos esperando eso. Y si yo estoy pensando retrospectivamente, porque vinieron, nosotros compramos por el sistema COVAX 4.200.000 vacunas, Andrés. Vinieron 305.000. Y vos recordarás que casi lo destrozamos, casi lo linchamos a aquel señor Luis Roberto Escoto, sí, pobre representante de la OPS en Asunción, que tuvo que salir del país por la furia de la gente. Y ahora nos damos cuenta que el pobre no tenía ninguna posibilidad de influir en un mecanismo que fracasó a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Es el mecanismo COVAX el que no estuvo a la altura. Mientras tanto, el mundo sigue moviéndose con mucho más rapidez que nosotros, ¿verdad? Globalmente, para llegar al primer 1 millón de seres humanos vacunados, tardaron más de 20 semanas. Al 1.000 millones de vacunados. Para llegar a 2.000 millones se tardó nada más que 6 semanas. Y para llegar a 3.000 millones se tardó menos de un mes. Que ya es casi la mitad de la población mundial. Sí. De todos modos, hay siempre un remanente 15% en todas las sociedades de personas que no desean o no pueden o no se vacunan, en resumen. Sí. Pero evidentemente, esa es nuestra situación todavía, con una luz en el túnel, como dijiste. Pero ojalá que lleguemos rápido a esa luz en el túnel, porque la amenaza que tenemos es la variante Delta de la que íbamos a hablar. Claro, es importante aclarar, doctor, que cuando nosotros hablamos, le damos una perspectiva general, una perspectiva de interés común de ahora en adelante, porque lo que ya pasó, alguno que nos está viendo dirá, sí, pero fulanito, mi padre, mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi vecino, mi compañero de trabajo, no llegó a ver esa luz al final del túnel, se murió 2 semanas antes de que le toque, 1 semana antes. Sí, es cierto, y es una realidad doliente, una realidad que lastima, pero digamos, miremos para adelante, hay cosas que ya no se pueden cambiar, pero miremos para adelante. Y bueno, a partir de ahí sí, es alentador el panorama en este momento, ¿verdad? Sí, con una amenaza en el horizonte. Claro.
que son las mutaciones del virus. El virus, a medida que se va contagiando, puede tener, como varios tipos de virus, mutaciones. Y primero vino el de Sudáfrica, después vino... últimamente le pusieron las letras del alfabeto griego, sí. Empezando alfa, beta. Alfa fue la primera, la británica, beta fue la variante sudafricana, sí. Gamma fue la brasileña de Manaus, y ahora Delta, la variante Delta de la que estamos hablando, surgió en la India, pero muy rápidamente se extendió a Rusia, a Reino Unido, y actualmente se fue identificada en 96 países, incluso algunos países vecinos del Paraguay. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos tan preocupados por esta variante? Porque tiene una potencialidad de contagiar más rápidamente, 50% más rápido que la variante alfa, que fue la primera. Aunque esos contagios aparentemente no producen una enfermedad más grave, producen la misma enfermedad, pero se contagia más gente. Eso, Andrés, en países desarrollados que tienen el 70% de la población ya inmunizada, produjo problemas porque de nuevo hay una ola, de nuevo la gente se vuelve a internar y obligó a retrocesos en las etapas de liberación de cuidados, ¿verdad? En un país con una población tan poco inmunizada como el Paraguay y con los sistemas sanitarios al borde todavía de su máximo, del colapso, terapias intensivas llenas y demás, el número aumentado de contagios puede producir de nuevo un problema como el que vivimos unos 2 meses atrás, ¿verdad? De allí la primera preocupación, la más importante, y la segunda quizás estas vacunas que estamos recibiendo, ¿cómo actúan con respecto a esa variante? Los científicos dicen que no hay todavía una fiel demostración, porque para eso tienen que pasar miles y miles de casos para que científicamente se diga, sí, las vacunas que se están aplicando desde enero de este año sirven también para la variante Delta. Una afirmación así a nivel científico todavía no la tenemos, pero la tendencia es que sí. Sí, parece que sí. Parece que sí. Ahora, lo que está claro es lo que ya se dijo desde el comienzo de la pandemia. Hay una clara vinculación entre la exposición de multitudes, de aglomeración y el aumento de casos, ¿verdad? Eso, Andrés, en el deporte está creando problemas. Viste que la Eurocopa se jugó con público en las canchas. Sí, sí. Pero después de la experiencia de Glasgow, donde Escocia jugó un partido, ahí hubo, después de un partido, 2.000 contagiados. Sí. Creo que después de esta Eurocopa van a retroceder de nuevo en la... Y lo están haciendo, de hecho, para las Olimpiadas de Tokio, que son dentro de, claro, ¿cuántas? 3 semanas. Por eso es importante también hacer esa reflexión, doctor, de por qué a veces desde los medios insistimos mucho con eso de que la gente se vacune, y celebramos cuando, por ejemplo, ayer había un récord de vacunados, más de 32.000 en un día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alcanzar el 1.000.000 de vacunados de manera que haya la inmunidad de rebaño que le llaman. Es decir, para que disminuya esa circulación del virus y que definitivamente nos sintamos un poco más seguros todos. Por eso es importante que la gente se vacune, que sí, todos sumemos para poder llegar a ese 1.000.000 de personas de manera a hacer menos transitado el virus a nivel interno. ¿Llegó ese virus al Paraguay? No lo sabemos. Todavía no. Probablemente, si no entró, entrará, porque... Es casi inevitable. Sí, hay casos en los países vecinos, hay en Estados Unidos, hay en el Brasil, hay gente volando, la frontera aérea se volvió a abrir, y no lo vamos a saber tan rápido porque no tenemos posibilidades de hacer diagnósticos en tiempo real. La tecnología, se llama la secuencialidad del virus, es cara, necesita una inversión importante y bueno, con todos los gastos que este país está teniendo, estamos débiles en ese aspecto. Pero, Andrés, el tema que le preocupa a muchos médicos y también al ministerio es la cuestión de los aeropuertos. El tráfico aéreo se abrió y la gente que se va a los Estados Unidos a vacunarse, a la vuelta puede estar trayendo la variante Delta. Entonces, por eso es que se está pensando, todavía no se dice,
en obligar a una cuarentena de 7 días a quienes vengan de Brasil y Estados Unidos. Algo que todavía no está determinado por el gobierno, está en estudio, el protocolo, etcétera, pero todavía no es obligatorio. Es importante aclarar porque también surgió como una fake news en estos días eso en redes sociales y es importante aclarar. Todavía no hay limitantes. Sí para los que vienen de Brasil, para los que vienen de Estados Unidos no todavía. Muy bien, doctor, vamos a una pausa. Antes lo vamos a escuchar a Renan Rexiegel y sus músicas rusas. Y después, a la vuelta, con el doctor Orué, viceministro de Tributación, vamos a hablar de algo que también interesa masivamente a toda la población, que se trata de los tributos. ¿Cómo cerró este primer semestre del 2021? Volvemos. ...21 a 23, 20 grados 8 de temperatura. Estamos en vivo, en directo por NPI. Excelente la música escogida por Renan Rexiegel y mejor ejecutada aún. Bien, estamos con el viceministro de Tributación, el doctor Óscar Orué. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Valoramos mucho su tiempo. Muy amable por venir. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches para vos, también al doctor Alfredo, también a toda la teleaudiencia. Bueno, mi segunda vez en Bocas del Tiempo, realmente muy contento y agradecido por la invitación, Andrés. Es cierto, sí. El doctor Óscar Orué, aparte de ser un buen técnico, es un excelente comunicador, por eso siempre le pedimos que venga y que nos explique un poquito cómo van las cosas ahí en el ámbito tributario. Y esta semana leímos un poquito un informe del doctor Orué, donde a través de redes sociales se armó un interesante debate, o más bien intercambio de opiniones, de pareceres con la gente directamente, en donde él exponía los resultados de las recaudaciones en efectivo del primer semestre del 2021, algo que viene a continuar con respecto a lo que se había tenido en diciembre del 2020, que fueron de por sí los primeros resultados desde la aplicación de la ley 6.380, que entró en vigencia en el 2019, y por eso era muy interesante, porque una cosa es lo que dice el papel, la norma, la ley, el papel aguanta todo, decimos los abogados, pero cuando se lleva eso a la práctica y se ven los resultados, entonces allí uno se puede dar cuenta si valió la pena, si se pensó bien, no se pensó bien, si hay que modificar algo o no. Por eso nos pareció muy interesante este debate a través de redes sociales y lo quisimos traer a la televisión para que la gente pueda también tener de primera mano, de boca del mismo viceministro de Tributación, estos resultados. Muchas gracias, Andrés. Bueno, en primer lugar tenemos que hacer mención de que después de 27 años se cambia la ley tributaria, sí, ¿verdad? En una reforma profunda, por decirlo de una manera. En el 2003, rememorando un poco, en el 91 se aprueba la ley 125. Se hicieron algunas modificaciones, pero muy pequeñas. La más resaltante fue en el 2003, cuando el impuesto a la renta para las empresas del 30% que era, se reduce al 10%. Y ahí comienza un nivel de formalización amplio, pero que todavía estamos lejos de llegar a lo óptimo. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Acá cuando nosotros asumimos el gobierno, 800.000 personas eran las que pagaban impuestos. Pero estamos hablando de 800.000 personas físicas y jurídicas. En una población económicamente activa, 3.500.000 personas, es muy poco 800.000 entre personas físicas y jurídicas que pagan. Sí, es cierto. Y eso hay que tener en cuenta que es
los impuestos directos, son los que aportan directamente en base a la ganancia, en base a la renta. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se apostó por el modelo en su momento a que se pueda recaudar de forma indirecta. ¿Y cuál era ese el punto? ¿Se acuerdan cuando había ese famoso exigir, juntar y ganar? Sí, sí, sí. La lotería. Cada uno tenía que exigir su boleta para poder presentar su factura. Se hizo eso y llegó a un cierto nivel de formalización y se apostó a recaudar más a través del IVA, que es un impuesto indirecto, un impuesto regresivo. Algunos dicen un impuesto hasta injusto. Injusto, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque igual el que tiene más paga 5% y el que tiene poco igual paga 5% cuando compra un remedio, por decir de una forma. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Cuando asumió el gobierno había muchas iniciativas parlamentarias donde decía tenemos que alzar el impuesto. Entonces dijimos, bueno, vamos a explorar la posibilidad de poder hacer una modificación tributaria, pero vamos a invitarle al sector privado. Y conformamos una comisión técnica económica tributaria en el cual se comenzó a estudiar detalladamente la posibilidad de poder cambiar las reglas, pero sin aumentar tasas. O sea, no aumentar porque iba a ser muy fácil, mejorar 10%, pasar a 15% IVA ahí, vas a recaudar muchísimo. Claro. Pero vas a seguir pagando lo mismo. Porque ¿qué es lo que pasa, Andrés y doctor? Si ustedes se van a comprar de un local que no emite factura, vos no estás pagando el IVA, por más que vos te vayas a consumir. Pero si vos te vas a comprar un local que sí te expide la factura, entonces lógicamente ahí sí yo estoy pagando el impuesto. De forma indirecta, pero lo estoy pagando. Sí. ¿Verdad? Entonces por eso siempre decimos, exijan su factura cuando van y compran. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que tratar de hacer que se pueda aportar más desde los impuestos directos, que el que tiene más, pague más. Y así es como se redactó la ley, se le participó al sector privado, bueno, perfecto. Se discutió en el Congreso se aprobó y muy rápidamente se aprobó en el Congreso. Y bueno, hoy tenemos una nueva ley que está vigente a partir del 1 de enero. Imagínate que el 1 de enero de 2020 entra en vigencia la ley 6.380 y casi 2 meses y medio después empieza la pandemia. Sí, en marzo. Entonces ¿cuál era nuestro desafío? Un doble desafío de la administración tributaria, cuando eso ya en mi cargo de viceministro, tener que, por un lado, flexibilizar todas las medidas posibles para hacer posible que la economía siga fluyendo y que los actores económicos no sean tan afectados, porque a nivel mundial tuvo un impacto demasiado negativo. Pero por otro lado teníamos que implementar la reforma tributaria. Entonces fue un doble desafío que lo hicimos y bueno, hoy estamos viendo los primeros resultados donde vemos un mejor aporte de parte del sector de impuestos directos. O sea, aquel que tiene ganancia, que tiene renta. Y ahí voy a hacer un resumen así general. ¿Quiénes son los que pagan más impuestos? Es la pregunta, ¿verdad? Sí. Los socios, dueños y accionistas de empresas pagan más impuestos porque los niveles de deducibilidad se recortaron. Pero no solamente eso, Andrés. El sector agrícola y pecuario, cuando distribuía utilidades, o sea, la empresa cerraba el año, ganaba dinero y pagaba 10%. Pero ¿qué pasa? Cuando distribuía utilidades entre sus socios, ya no pagaban nada. El sector agrícola y pecuario. A ver, yo era socio de una empresa que apostaba al sector agrícola. Sí. Terminó el año fiscal, ganó 100 millones de guaraníes, yo tengo el 10%. La empresa pagaba sobre los 100 millones, 10%. Claro. Cuando me daba a mí, que daba 90, yo tenía 10%, me daba a mí 9 millones, yo me iba con mis 9 millones enteritos. Claro, o sea, hoy tengo que pagar. Hoy tenés que pagar a través del IDU si tu nivel de facturación supera 2.000 millones de guaraníes. Entonces, ese es un cambio que hay. ¿Mi nivel de facturación o el de la empresa? De la empresa. De la empresa. Si la empresa decide entregarte dinero a vos como utilidad, sí, se retiene una parte, el 8% por ser residente y 15% si es no residente. Si es un inversor extranjero. Pero ¿qué pasa? Si tu empresa dice, no vamos a darle plata a los socios, vamos a reinvertir, sí, ahí no pagan nada. ¿Verdad? Entonces, ese es el nivel de cambio que hay. Después se disminuye la cantidad de deducciones, ¿verdad? O sea, gastos que vos tenías que podías deducir ya se van limitando, tanto también en el impuesto a la renta personal como en el impuesto a la renta empresarial. Porque nosotros juntamos los dos impuestos ya antes. Sí. El IRASIS, que era para el sector comercial de servicios, y el sector de IRAGRO, que era el sector agrícola y pecuario. Juntamos eso y hicimos un solo impuesto. El IDU. No, el IRE. El IRE. Impuesto a la renta empresarial. Entonces, aquella empresa que está dentro de pagando IRE, impuesto a la renta empresarial, si factura más de 2.000 millones, ya tiene que pagar IDU. ¿Qué es lo que es el IDU? Es el impuesto a los dividendos y utilidades
cuando se le entrega el dinero a cada socio, dueño y accionista. Entonces, ese sector está pagando un poco más. Ahora, doctor, le interrumpo ahí. La estructura tributaria paraguaya se modificó, como usted dijo, de manera relativamente importante a comienzos de la transición, ¿verdad? Sí. En la década del 90. Después hubo, creo que fue en la época de Nicanor, 2003 o 2004, algunos retoques. Así mismo. Y otros más en alguna otra época que no tengo fijada en la memoria. Sí. Y la discusión de la necesidad de una reforma tributaria cruzó todas las últimas décadas de la política económica paraguaya. Esto es de nuevo pequeños retoques que mejoran defectos de la estructura anterior, o se puede considerar una reforma más de fondo. Hay una reforma más de fondo porque hoy pagan mucho más algunos sectores que antes no pagaban, ¿verdad? Y que tenían muchos niveles de deducibilidad. El IVA es un impuesto muy recaudador, ¿verdad? Y que realmente golpea porque muchísimos están viendo cómo no pagar el IVA. O sea, están buscando el mecanismo porque es un impuesto. El IVA vos no podés deducir absolutamente Pero nada. ahí es como leo en la materia donde me surge la duda de si realmente es una reforma. No les escucho a esos que pagan... Que están afectados. Que están afectados, que están muy Y enojados. están pensando cómo eludir. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que sí tenemos las notas donde piden que se retrotraiga todo lo que se hizo. Pero no es muy vendible, entre comillas, y no es que se le da mucha participación. Hoy yo estuve discutiendo muchísimo con los agroexportadores porque aplicamos lo que se llama precio de transferencia. Voy a explicar también qué es eso. En términos porcentuales, doctor, leí unas estadísticas, 52% es el IVA. La participación del IVA, 6% del IDU. No, casi 10% del Casi IVA. 10. Casi 10. Y 32, 31 más o menos el IRE. El IRE 32, lo Sí. que antes era Iragro y Irasis. Claro, claro. Muchos me preguntan por qué sigue figurando el Irasis y el Iragro si ya no existen ahora. Porque muchos ahora recién están pagando lo de años anteriores. Ah, ok. Entonces eso tiene que haber también dentro de la torta. Pero ya es menor. Pero es menor, ¿verdad? Pero sí seguimos siendo, dependiendo más del 50% del IVA, un impuesto indirecto, un impuesto Y regresivo. si hacemos un comparativo con antes de la vigencia de la ley 6.380 y le transformamos a lo que eran antes Irasis y Iragro, ¿qué Y más del porcentaje 60%. era antes? Era antes, ¿verdad? Inclusive hay un informe del Ministerio de Hacienda, que justamente es la que utilizó una diputada, dice 80% es indirecto y 20% es directo. Lo que pasa es que en el cálculo que se hace se le incluye la aduana. Sí. Entonces, ¿la aduana qué pasa? La aduana en realidad, ninguno de los tres nos vamos a comprar en la aduana, porque la aduana se paga el IVA, ¿cierto? Pero en la importación. Claro. Y eso se hace unas retenciones importantes del IVA y después uno tiene crédito o pide la devolución. Bueno, ¿verdad? en una mirada a nivel Estado interesa, porque Claro, es una de las formas que importante, recauda el Estado. pero vamos allá de la persona que está gastando el día a día. Claro. Hoy esa persona sigue pagando el 10% o 5% del IVA, pero acá lo que apostamos es a que aquel que tiene más, porque es socio, porque gana dinero, porque es agroexportador, porque esa es una de las discusiones famosas que existen. Sí. Los ojeros no pagan impuestos, Sí. el sector agro no paga impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros mejoramos, corregimos las inequidades que había y hoy esos sectores están pagando más. Ahora, me van a decir, no, pero tienen que pagar mucho más. Perfecto, discutamos eso. Pero lo que yo conté, y hubo todo un debate a nivel mediático por Twitter, fue que yo informé lo que nosotros hicimos en esta reforma, ¿verdad? Y conté con números, con estadísticas, los resultados que hoy estamos teniendo. Y eso es muy importante. Y acá el doctor me dice, yo no veo que se quejan mucho, pero yo sí sé, doctor, y te puedo decir con mucha propiedad que yo todos los días recibo reclamos, ¿verdad? Y es que como que la gente, la presión social hace que no quieran demostrar mucho ese enojo o esa particularidad, porque siempre está la discusión que Paraguay se paga pocos impuestos. ¿Cómo se responde a la pregunta de cuál es la carga tributaria global del Paraguay? Bueno, esa pregunta es muy buena, doctor, porque la carga tributaria es más o menos 15% con relación al producto. Es la presión tributaria, porque ahí está no solamente los impuestos, están impuestos municipales, impuestos que cobra tributación, están otros gastos que hacen cuando se importa producto, etc.
Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que nosotros hacemos dos tipos de cálculos. Uno que es la presión tributaria propiamente, que es lo que pagamos de impuestos versus el Producto Interno Bruto, y después tenemos lo que es las cargas, que son otros pagos que tenemos que hacer adicionales. Entonces ahí sube un poco más. Hicimos un cálculo de la carga por sectores y más o menos estamos un 20-23% aproximadamente, con relación al Producto Interno Bruto, pero considerando aporte, obrero patronal, otros gastos en general. La pregunta ¿es bajo o es poco? Y eso es relativo. ¿Por qué? Porque tengo un amigo que me dice, el 10% es el impuesto más alto si es que el servicio es malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo pago 10%, ¿qué es lo que yo tengo a cambio? Tengo buena educación, puedes tengo pagar buena 30% salud. y tener todo. Claro, porque al final, si vos calculás, doctor, tu ingreso, y yo te pregunto, en la parte médica, ¿cómo? Yo tengo un seguro médico, me hace privado. Después, ¿a tu hijo dónde le envía al colegio? Le envió a un colegio privado, ya está pagando. ¿Y qué pasa si todo eso pagas, pero que el Estado te brinde una buena... Eso es lo que pasa en otros países. Claro, yo leía, por ejemplo, también en redes sociales están todas las opiniones, ¿verdad? Sí. Y están los dos extremos. Uno dice, no, que desaparezca, que no se cobre nada de impuestos y que desaparezca todo el Estado, de manera que todos los holgazanes, los haraganes, los que trabajan en el gobierno, que viven del capital privado, se vayan a sus casas. Y está el otro que dice, no, al contrario, tenemos que recaudar más y el Estado tiene que gastar más. Y gastar mejor. Y gastar, claro, por supuesto, la calidad del gasto siempre es importante. Sí. Entonces están las dos opiniones. Quizá por eso se entienda ahí No, lo pero, relativo. doctor, la pandemia puso en discusión y desmoralizó un poco el argumento de que Paraguay puede venderse al exterior como un paraíso fiscal. Paraíso fiscal hoy Paraguay ya no es. Eso es categórico, porque nosotros hoy tenemos leyes a nivel internacional que tenemos que, por ejemplo, compartir información a algún inversor extranjero que venga y se asienta acá en Paraguay a invertir. Si de su país pide información, nosotros tenemos que tener que darle, ¿verdad?, para ver cuánto gana aquí en Paraguay. Es una presión tributaria baja. Los organismos internacionales nos dicen que sí es bajo, pero nosotros estamos convencidos, y justamente lo conversé también con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda. ¿Qué vamos a hacer en este momento de pandemia? ¿Vamos a aumentar impuestos? ¿Vamos a establecer impuestos extraordinarios? ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cuál fue tu consejo, doctor? Mi consejo era que mantengamos e implementemos la reforma tributaria porque teníamos un plus, Andrés, que los otros países no tenían. Que nosotros hicimos una reforma cuando asumimos el gobierno. Entonces teníamos que implementar el 100%, no retroceder, no irnos para atrás, pero implementar el 100% porque eso era muy importante. ¿Verdad? Y creo que eso, y el presidente está convencido de que no tenemos que aumentar impuestos hasta que termine su mandato, ni crear nuevos impuestos. Déjenos cobrarle a todos, aumentar la cantidad de contribuyentes, formalizar a la gente, que lo hablamos en tu programa justamente en la primera vez que estuve acá. Hoy tenemos, cuando nosotros asumimos teníamos 800.000, hoy tenemos 1.000.000, casi 400.000 contribuyentes. Entonces, ese es el plus, o sea, hacerle que todos paguen, porque la evasión no es solamente dejar de pagar, sino que no ser formal. Y mejorar el gasto público. Y ese es un desafío que tenemos como país. Y sé que no es tu área, sí, porque en realidad el gasto público está diseminado, pero es parte del éxito en esta ecuación. Claro, ¿y qué hicimos nosotros ahí, Andrés? Y yo sé que no es mi tema, pero es importante que le contemos a la gente. Tenemos dos proyectos de leyes presentados al Congreso. Uno que es la reforma del servicio civil, que siempre se dice que el funcionario público gana demasiado, que es desproporcional, etcétera. Tiene muchos beneficios para corregir esas inequidades. Uno. Y dos, la ley de compras públicas, ¿verdad?, que hace posible que se compre mejor y que sea mucho más transparente, porque siempre hay ese cuestionamiento. Esas dudas. Perfecto. Vamos a seguir conversando con el doctor. Muy interesante la charla con el viceministro de Tributación. Vamos a una pequeña pausa con la música de Renan, por supuesto, y enseguida volvemos.
Qué linda la música rusa que nos trajo hoy Renan, realmente. Bueno, seguimos conversando con el doctor Orué, él es viceministro de Tributación. Doctor Bolsa, ¿vos tenías alguna consulta especial? Porque hay un tema que parte agua, que es un reclamo histórico de toda la izquierda, que es el impuesto a las grandes fortunas. Con solo tocar ese tema se le paran los pelos a los conservadores en todo el mundo, pero sobre todo en Paraguay. ¿Cómo está la cosa aquí, doctor? Bueno, hay un proyecto hoy en el Congreso en el cual el fundamento del impuesto, ellos le llaman una tasa especial o extraordinaria a las grandes fortunas, que es para potenciar la educación, llegar a ese presupuesto óptimo. Normalmente en los países desarrollados dice que por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto tiene que ser tu presupuesto nacional. Y aquí tenemos 3,1, 3,2%. Entonces tenemos que todavía invertir mucho más en educación. Eso es un desafío que tenemos como país. Pero el problema es cuando el proyecto que se está analizando en el Congreso, me tocó participar hace poco en la audiencia pública. Nuestra posición justamente es la que mencionaba, de que nosotros no estamos de acuerdo con que se establezcan nuevos impuestos o impuestos extraordinarios, justamente porque podría tener un efecto confiscatorio, según vimos, porque tiene que ver con el patrimonio. ¿Qué pasa? Aquel que tiene un inmueble que a lo mejor no está produciendo, igual lo va a tener que pagar porque en la suma de todo su patrimonio llega a 10 millones de dólares. Entonces, en realidad puede tener un efecto confiscatorio. Uno, aparte ya se paga el impuesto a la renta, el impuesto inmobiliario a las municipalidades. Entonces, yo creo que sí tenemos que ver un mecanismo para darle mayor fondos, mayores recursos a la educación, pero tenemos que ver de alguna u otra forma, ¿verdad? Nosotros tenemos una oportunidad fantástica en el 2023 con la renegociación del Tratado de Itaipú y bueno, creo que eso se está discutiendo ya y se está analizando. Ahí más o menos Paraguay va a recibir 1.000 millones de dólares. Hoy recibe 350. La idea es que recibamos 1.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando ya qué vamos a hacer con ese dinero y yo creo que esa es la solución para el tema de lo que el doctor pregunta, que es la educación, o sea, el tema de las grandes fortunas. Ahora, vamos al punto de que a nuestro criterio, doctor, está mal estructurado o mal pensado ese impuesto o esa tasa. Porque para empezar está mal lo dicho, porque no es ninguna tasa. La tasa es lo que vos pagás y vos recibís algo a cambio. Por un servicio. En todo caso es un impuesto y tenía que ser elaborado o diseñado de esa manera, ¿verdad? Entonces, ese es el punto fundamental. O sea, ¿podemos o no podemos hacerlo? Se puede hacer, pero tenemos que tener una coyuntura política que apoye, que apueste eso. Pero la decisión del gobierno es no cargarle más al que está pedaleando, ¿verdad? Entonces ahí es una discusión más bien de género y de género digo porque muchos dicen sí, otros dicen no. Pero acá lo que tenemos que ver es la posibilidad de que hoy con la estructura que hoy tenemos de los impuestos puede haber lo que se llama la doble tributación o el doble hecho imponible. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución te dice no puedes cobrar 2 veces por un mismo hecho. Entonces, ahí es donde complica la situación en términos de principios constitucionales. ¿Qué tenemos que hacer? Y cambiar la Constitución si queremos establecer un impuesto de esa naturaleza de grandes fortunas. Claro, doctor, hay como una sensación de inequidad en el tema tributario. Hay una sensación. Usted que está en el meollo del tema, nos dice, ¿esa sensación es real, es justificada y se están tratando de mejorar las cosas o no es para nada justificada y no hay inequidad directamente en los tributos en Paraguay? Sí hay inequidad. ¿Por qué hay inequidad? Porque tenemos muy poca gente que está formalmente inscripta y tenemos que apostar a la formalización. O sea, entonces... o sea, la inequidad es entre el que no paga y el que paga, no entre los que pagan. Claro. A ver, como decía, tenemos 3.500.000 personas dentro de la población económicamente activa, ¿verdad? Dentro de esos, ¿cuántos pagan? 800.000 personas físicas, ponele, 600.000 personas físicas. Eso es lo que tienen a su cargo todo el aparato estatal y todo el Estado en sí, ¿verdad? Claro, cargan sobre sus espaldas. ¿Verdad?
y aquel que paga indirectamente, si no le da la factura, no está pagando. Claro. Entonces, lo que nosotros apostamos es a que ir aumentando esa cantidad de contribuyentes, ¿verdad? Porque el que paga dice, yo pago mucho, pero yo no veo algo, una mejora de la calidad de ese gasto. Ese es el punto que yo siempre tengo que dar la cara y decir, estábamos mejorando, pero la gente no siente. Entonces, esa inequidad que tenemos que conseguir que, uno, haya mayor cantidad de contribuyentes, dos, que paguen lo que tienen que pagar, ni más ni menos, pero que paguen lo que corresponda, ¿verdad? Y en tercer lugar, tenemos que mejorar la calidad del gasto. Periódicamente la SED publica, viceministro, la lista de los grandes aportantes del Estado. Sí. Lo que no se conoce muy bien son los grandes evasores del Estado. ¿En qué sector de la economía nacional están esos? Bueno, ahí tenemos... Estoy hablando de los ilegales, los irregulares, sí, los subterráneos y todo lo que usted sabe. Claro, claro. Ahí tenemos una gran cantidad, lastimosamente, de empresas que buscan el mecanismo para evadir. Nosotros hemos presentado más de 200 denuncias de contribuyentes. Específicamente mencionamos quiénes son, cómo son y le presentamos al Ministerio Público. Y por suerte estamos haciendo un trabajo fuerte con el Ministerio Público. De hecho, hoy hay más de 80 personas que están imputadas, porque el año pasado habíamos encontrado un estudio contable que se dedicaba a crear empresas fantasmas para vender facturas y de esa manera cargar en tu contabilidad y pagar menos impuestos. Entonces, hoy con la tecnología que estamos teniendo, estamos consiguiendo que esa evasión vaya disminuyendo. Es muy difícil, es complicado y cada vez se ingenian más, cierto, pero hay un fiel trabajo de ir mejorando esa evasión. Y nosotros siempre tratamos de hacer las denuncias formales y perseguir realmente al evasor. A la vuelta de esta pausa vamos a profundizar un poco más este tema. Me interesa, ¿qué hace la Fiscalía cuando recibe 200 denuncias? Le pasó el Viceministerio de Tributación. ¿Cómo están esas denuncias? ¿Cuántos imputados hay? ¿Realmente es coercitivo eso o es letra muerta? Volvemos. Bien, estamos en el tramo final del programa, agradeciendo al doctor Óscar Orué que haya venido a visitarnos y a exponernos toda la situación del Viceministerio de Tributación. Doctor, ¿algo que haya quedado? Tenemos 30 segundos más. No, agradecerle al doctor el tiempo que nos dio y esperar la próxima vez tener un poco más de tiempo para poder profundizar algunos de los aspectos que tocamos someramente hoy. Y dejó algo picando. Las denuncias que hizo ante el Ministerio Público, sería bueno sí, de la ocuparnos la próxima factura semana falsa de grandes empresarios, ojeros. De mirar un poco qué pasó en la Fiscalía. Si tiene la misma celeridad, el mismo celo en la cosa pública, el Ministerio Público, a ver si cómo avanzan esos casos, doctor. Sí, estamos haciendo no solamente esos casos, también otros casos que son muy sonados a nivel también mediáticos. Seguimos investigando el caso, por ejemplo, que justamente estábamos hablando en el corte, que es el caso de la Gobernación de Central. Lo tocó el doctor Boxia la semana pasada. Sí, que justamente me comentaba él que estaba tocando ese tema. Y bueno, ni bien tengamos la finalización de la investigación, vamos a estar haciendo las denuncias en los órganos correspondientes nuevamente. Correctísimo. Mil gracias, doctor, por su presencia. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y espero que estamos siempre a disposición. Igualmente para ustedes, muy amable. Bien, doctor Boxia, será hasta el próximo martes. Así es, Andrés, un gusto compartir contigo como siempre. Nos vamos con la linda música de Renato Rexiegel, nos encontramos en 8 días más.